Buenas noches, mi nombre es Janet Ramírez Alba. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. El artículo del cual voy a hablar tiene por título La evaluación espacial integrada del riesgo de erosión eólica en Hungría, realizado por el Instituto de Ciencias del Suelo y Química Agrícola, Centro de Investigación Agrícola, Academia Húngara de Ciencias. También por la Universidad de Debrecen, Facultad de Ciencias, Departamento de Geografía Física y Geoinformática, y por el Servicio Meteorológico Húngaro, Departamento de Clima y Aire Ambiente, Unidad de Climatología. La susceptibilidad a la erosión eólica de los suelos húngaros se cartografió a nivel nacional integrando tres factores del complejo fenómeno de la deflación: características físicas del suelo, las características del viento y uso y cobertura de la tierra. Introducción. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 1991, el fenómeno de la erosión eólica es responsable de más del 46% de la degradación total de las zonas áridas. Según LAR, en 1994, la superficie agrícola total afectada por la erosión eólica asciende a unos 550 millones de hectáreas en todo el mundo. Haldeman, en 1991, estimaron que el área agrícola europea total erosionada por el viento era de 42 millones de hectáreas. En Europa, la erosión eólica afecta principalmente a las zonas semiáridas. Martínez Grana, en el 2015, señalaron que las amenazas de erosión eólica en los parques naturales de España son aceptables, pero hay regiones donde el riesgo alcanza un nivel alto. Investigaciones realizadas en la década de los 90 en Europa revelaron que la erosión eólica causa problemas más serios de lo que se pensaba anteriormente, porque grandes áreas en el clima templado en Inglaterra, Alemania y el sur de Suecia se ven afectados temporalmente por importantes eventos de erosión eólica. La erosionabilidad del viento está determinada por varios factores estáticos y dinámicos, como la rugosidad de la superficie, las características topográficas de la superficie y la cubierta vegetal, y varias características pedológicas como el tamaño de las partículas, la estructura del suelo, los agregados de estabilidad, la humedad del suelo, contenido de cal y materia orgánica. La erosión eólica suele ser un proceso geológico natural que forma muchos accidentes geográficos eólicos, pero hoy en día se ve acelerado por los efectos antropogénicos, como el pastoreo excesivo, la mala gestión de las tierras agrícolas, los cultivos intensivos, etc. En las tierras agrícolas, la erosión eólica provoca la eliminación y el transporte de la parte más fina y biológicamente activa del suelo, la más rica en materia orgánica y nutrientes. Una consecuencia sustancial es la disminución de la productividad de las áreas en peligro. Además, el transporte de nutrientes y herbicidas previos a la siembra por erosión eólica también puede considerarse como un grave problema ambiental. La cubierta vegetal. La cubierta vegetal juega un papel importante en la prevención de la erosión eólica, según Armbruster y Bilbro en 1997. Si plantas no erosionables cubren la tierra del suelo, la erosión del suelo se reduce en un 98% según Freire en el 2000. La presencia de la vegetación en la superficie aumenta la turbulencia cerca del suelo y por lo tanto disminuye la velocidad del viento, según Shaw en 2008. Materiales y métodos. Sitio de estudio. En Hungría, la erosión eólica provoca graves problemas en la producción agrícola, así como en la calidad del suelo y del medio ambiente. Según el mapa de erosión eólica potencial de Hungría, el 26,5% de Hungría se ve afectada de forma fuerte moderada por la erosión eólica, donde la velocidad umbral crítica de los vientos erosivos es inferior a 8,5 metros. En Hungría, grandes áreas están cubiertas por suelos arenosos y limosos, que se ven afectados principalmente por la erosión eólica.
Más del 60% de la superficie relativamente llana se dedica a la agricultura, lo que aumenta la exposición a la erosión eólica y provoca una grave degradación del suelo. La precipitación media anual varía entre 500 y 700 milímetros. La temperatura promedio es de 10 a 11 grados Celsius y la velocidad media anual del viento en todo el país es de 2 a 4 metros por segundo. Se puede experimentar en marzo y abril cuando los campos agrícolas estén desnudos. 2. Datos de medición del túnel del viento. Se tomaron muestras de la capa superior arada de 0 a 20 centímetros en 215 sitios de diferentes partes de Hungría. La cantidad de material transportado por el viento se calculó a partir de la diferencia de peso entre las muestras antes y después del experimento. De los datos medidos, se crearon 3 categorías de erosionabilidad sobre la base de la cantidad de material transportado: fuertemente erosionables, de 1.500 a 3.200 gramos por 5 minutos; moderadamente erosionables, de 1.000 a 1.500 gramos por 5 minutos; ligeramente erosionables, de 0 a 1.000 gramos por 5 minutos. 4. Datos 3. Datos espaciales del suelo. El Sistema de Monitoreo e Información de Suelo de Hungría contiene datos relevantes de distribución de tamaño de partículas en más de 1.200 ubicaciones. Los datos de distribución de tamaño de partículas se convirtieron en fracciones de tamaño de partículas de arcilla, limo y arena, de acuerdo con los grupos de tamaño de partículas minerales. Los datos relacionados con la capa de suelo se refieren a diferentes intervalos de profundidad. Para la estandarización, transformaron los valores de fracción de textura del suelo de cada perfil de suelo en intervalos de profundidad estándar, de 0 a 5 centímetros, de 5 a 15 centímetros, de 15 a 30, 30 a 60, 60 a 100 y 100 a 200 centímetros. 4. Datos de velocidad del viento y su inferencia espacial. La decisión fue utilizar datos de velocidad del viento promedio por hora a partir de 2000 hasta el 2013. Los criterios de selección para las estaciones fueron que el número de datos faltantes no debería exceder al 10% de las 113.952 entradas de datos por hora de 13 años. En la estación, el conjunto de datos en total fue de 72 estaciones. Resultados. 1. Superación de la velocidad crítica del viento. La mayor parte de Hungría tiene valores inferiores al 0,5%. Además, una parte importante del país presenta valores de probabilidad que no superan el 0,01%. Estas regiones, en particular la frontera occidental, la mayor parte de las montañas del norte de Hungría, el sur de Transdanubia y varios. 2. Susceptibilidad a la erosión eólica. En general, las tierras cultivables situadas en tierras bajas y cubiertas por suelos arenosos son las más amenazadas por la erosión eólica porque presentan una velocidad umbral crítica relativamente pequeña, que es de 6 a 7 metros por segundo. Y, en consecuencia, incluso los vientos con energía suave son capaces de transportar la capa superior del suelo. Conclusiones. Los factores de causa y efecto de la erosión eólica: cobertura del suelo y/o uso del suelo, contenido de humedad del suelo, tecnología de gestión, varían tanto espacial como temporalmente. El parámetro climático aplicado, a saber, la relación entre la velocidad del viento por hora que supera los valores críticos, demostró ser un indicador bastante aplicable para la caracterización y el mapeo de riesgo de erosión eólica.
Además del contenido de humedad del suelo, la tecnología de gestión aplicada juega un papel importante, ya que la estructura de los suelos, incluso con la misma categoría de textura, puede dañarse de manera diferente debido a técnicas de gestión inadecuadas. Vemos algunas posibilidades adicionales para mejorar el enfoque presentado. Sería un gran paso adelante relacionar funcionalmente la resistencia de los suelos a la erosión eólica con su factor de erosionabilidad, que se puede calcular a partir de las propiedades básicas del suelo, que son arena, limo, arcilla, materia orgánica y contenido de carbonato, en lugar de inclinarse en las clases de textura. En este caso, los valores de umbral críticos podrían ser estimados directamente por el FE y también indirectamente por datos de suelo ampliamente utilizados.